Queridos hermanos, buenos días. Estamos muy felices de saludarles a través de este medio. Los extrañamos mucho, ya los queremos ver. Pero nos sentimos contentos de esta hora poder compartir el mensaje a través de mi esposo, el pastor Mojica, y deseamos de todo corazón que pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y este es el tiempo del pastor Mojica. Reciban nuestro cariño. ¿Y qué les parece si antes hacemos una pequeña palabra de oración? Nuestro Dios maravilloso, al abrir tu palabra en esta hora, queremos suplicarte que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros y que unjas los labios del pastor Mojica, quien expondrá tu palabra para honrar y glorificar tu nombre y para bendición de cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en esta hora. Te agradecemos en el nombre maravilloso de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, el tiempo es suyo. Gracias. Muy buenos días a todos, qué alegría saludarles. Hace tiempo que no nos vemos. Hemos estado descansando. En este tiempo me siento como Elías cuando fue enviado al arroyo de Kerib para esconderse un poquito de tiempo mientras pasaba la ira del rey Acab, quien estaba muy molesto, muy enojado por lo que Elías había predicho en cuanto a lo que iba a suceder debido a la apostasía del pueblo de Israel, debido a la desobediencia del rey como poder político asignado por Dios y por supuesto por Jezabel, la esposa de Acab, quien había inducido al rey a la idolatría y asimismo al pueblo. Y Elías tuvo que irse a esconder por un poquito de tiempo para que Dios lo alimentara, para que Dios lo protegiera, para prepararlo para el momento decisivo, ya que lo que Dios quería hacer era que el pueblo de Dios volviera hacia Él, hacer una reforma. Y por esa razón lo mantuvo quieto por un poco de tiempo. Así me siento ahora. Ustedes saben que hace ya 7 meses, el 31 de agosto, fui operado, tuve una craneotomía debido a un glioblastoma multiforme grado 4. Aparentemente un diagnóstico terminal, sin embargo, Dios es el que tiene el control y el poder sobre la vida. Y hasta ahora, pues gracias a Dios, me mantengo con vida. Muy contento, muy agradecido con Dios y con todos ustedes, con la iglesia en general, la administración, los compañeros, los pastores y todos los que han estado orando por nosotros. Y pues ahora estamos en un tiempo en donde todos debemos de estar en casa, en donde todos debemos de mantenernos resguardados mientras pasa esta emergencia sanitaria. Y bueno, es un tiempo de reflexión como el que tuvo Elías. Es un tiempo en el que pues debemos de pensar cómo está nuestra vida, en donde tenemos que hacer una decisión definitiva, porque el tiempo final se está acercando. Y los eventos nos están indicando que la proximidad
de la venida del Señor Jesús está ya a las puertas, más cerca siquiera de lo que imaginamos. A veces vivimos los días como si fuéramos a vivir toda la vida, cuando la realidad es que no tenemos asegurado ni siquiera un segundo. La vida nos cambia en un instante. De pronto un diagnóstico nos dice que tenemos una enfermedad terminal, o como ahora este virus, el COVID-19, que yo veo como si fuera una daga puesta en el cuello de las personas o del mundo, en donde esa daga amenaza con cortarnos la garganta y perforarnos los pulmones, y que ha puesto contra la pared a todo el sistema financiero, comercial, y ha detenido todo el movimiento, ha paralizado la sociedad. Y ahora la gente está llena de temor, llena de miedo, y se preguntan qué es lo que va a suceder. Bueno, para ello quiero compartir con ustedes este mensaje, que es un mensaje de esperanza, un mensaje que el Señor nos ha dejado para que confiemos en su palabra, y que aunque parezca que este mundo está perdido y que no hay solución y que no hay salvación, la palabra de Dios nos dice que sí hay salvación para aquellos que confiamos en Él, que sí hay perdón para aquellos que se quieren arrepentir y cambiar su manera de vivir, porque finalmente eso es un momento de reflexión para eso, porque lo que está ocurriendo no es otra cosa más que una consecuencia de las malas decisiones que hemos tenido desde el principio. Dios le dijo a Adán y Eva que les daba un mundo lleno de bendiciones, un mundo lleno de bondades, de frutos para alimentarse, de un río cristalino, de abundancia en todas las cosas. Dice la palabra de Dios que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y tanto así que dispuso un día para que pudiéramos estar en comunión con Él, en donde los ángeles celestiales venían al Edén para conversar con nuestros primeros padres. Y había una ley, una sola ley. Y esa ley decía: puedes comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, ciertamente moriréis. No era en sí una amenaza, sino era una advertencia. Y esa advertencia pues tenía que ver con una condición de vida, y esa condición de vida era fe y confianza, obediencia. Y sabemos lo que ocurrió. Nuestros primeros padres desobedecieron, y entonces su vida se trastornó, el mundo se trastornó, lo que era bueno se convirtió en un mundo lleno de dolor, de aflicción, enfermedad y muerte. Sin embargo, la esperanza está allí. En este contexto, quiero decir que Dios no castiga, sino más bien el ser humano recibe las consecuencias de sus malas decisiones, del maltrato a su propia vida, a las leyes de salud y a las leyes de la conciencia, en su maltrato a las leyes de la naturaleza. Y por eso es que tenemos una ecología que se ha dañado completamente. El calentamiento global, inundaciones, terremotos, maremotos, pestes, hambres, cosas que el Señor Jesús dijo que habrían de suceder allá en Mateo 24. Y no es otra cosa más que una repetición de lo que ya había dicho antes allá en Deuteronomio capítulos 29 y 30,
en relación a las bendiciones y las maldiciones. Si éramos obedientes al pacto, si éramos obedientes a la ley, habrían muchas bendiciones. Pero si desobedecíamos al pacto, a la ley de Dios, entonces vendrían las maldiciones, que esas maldiciones no son otra cosa más que consecuencias de nuestros propios actos. Ahora bien, ¿en qué contexto está el pasaje de estudio del día de hoy? Isaías capítulo 26, versículo 20. Y este tema lo he titulado Escóndete un poquito. Y precisamente el título se desprende del pasaje de Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Es muy importante subrayar esta última frase, la indignación. En otras versiones dice la ira. Y entonces en base a esto algunos piensan que Dios castiga. Pero más bien se está refiriendo a una consecuencia de nuestros actos. Esta ira de Dios no es otra cosa más que indignación. Y para eso tenemos que ver el contexto general de la palabra de Dios. La ira de Dios representa indignación por el pecado. Dios ama a todas las personas, absolutamente a todas. No desecha a ninguna. Sin embargo, aunque ama a todas las personas, ama al pecador, aborrece el pecado. Porque el pecado daña a la persona, daña la naturaleza, daña su relación con Dios, daña su familia, daña sus finanzas, daña la relación entre unos y otros, daña la relación entre los países, daña la relación daña el comercio, absolutamente todo lo daña. El pecado todo lo daña. Y este es el contexto. Ahora, vamos a intentar hacer una relación entre este pasaje de Isaías capítulo 26, este texto y su contexto, y vamos a tratar de relacionarlo con Apocalipsis capítulo 11, que nos habla acerca de la séptima trompeta. Y cuando digo la séptima trompeta, estamos hablando que es el tercer ay, el tercer y último ay, que según entendemos, y como dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, la séptima trompeta comenzó a sonar a partir de 1844, cuando entramos de lleno a los eventos escatológicos, es decir, a los eventos del tiempo del fin, los cuales, estos eventos escatológicos, tienen su inicio en 1844 y terminan hasta el establecimiento del reino de Dios o la renovación de la tierra, cuando ésta sea recreada. Porque si es cierto que esta tierra será destruida por fuego, de acuerdo como lo declara el propio Isaías y también el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. De tal forma que es muy importante que nosotros podamos entender esta conexión y los eventos que se van sucediendo uno a otro a partir de 1844, en donde entramos ya a la etapa final de los eventos últimos, que tienen que ver con un llamamiento, con una oportunidad, en donde la misericordia de Dios todavía se manifiesta hacia la humanidad y hay una invitación
hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a una reforma. En este contexto vamos a ver esto. Y para ello voy a permitirme leer una cita que tenemos en el libro Primeros Escritos. Esa cita se encuentra en el capítulo del sellamiento en Primeros Escritos. Y entonces ella relata una visión, no voy a mencionarla toda, solamente voy a mencionar este párrafo, en donde ella dice lo siguiente: vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a la otra. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira. En las palabras de Isaías sería: ha venido tu indignación. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos, a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y a destruir los que destruyen la tierra. Si ustedes observan bien, ella está citando Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu indignación, tu ira, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Y entonces ella comenta que los sucesos a partir de 1844, cuando comienza el tercer ay, porque los otros dos ya han pasado, de acuerdo al versículo anterior, entonces dice que son eventos que se suceden y que son eventos separados. Y vamos a ver qué comenta Jaime White en relación a este pasaje más adelantito. Por lo pronto ya tenemos en mente que estos eventos son los eventos finales y que son los eventos que se suceden de manera separada y uno a otro. Son eventos separados y distintos que se siguen uno a otro. Y entonces nos enumera los eventos. Las naciones se enfurecieron, es un evento. Podríamos llamarle la ira de las naciones, que en este sentido la ira de las naciones es diferente a la ira de Dios, porque la ira de Dios es indignación por el pecado, y la ira de las naciones tiene que ver con guerras comerciales, guerras militares, guerras frías, guerras infecciosas, guerras en donde utilizan la misma naturaleza para sus propios beneficios. En este sentido, ahora voy a leer lo que dice El conflicto de los siglos, capítulo 37, en relación a la ira de las naciones. Más adelantito voy a explicar qué tiene que ver con la ira de Dios, que les adelanto, tiene que ver con las 7 postreras plagas. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Es decir, el que está detrás de la ira de las naciones es el mismo Satanás. Y esos elementos que utiliza son elementos humanos y la misma naturaleza.
Sigue diciendo, tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Es decir, está restringido todavía, porque Dios todavía tiene a los ángeles deteniendo todos los 4 vientos de la tempestad, es decir, los 4 ángeles, durante el tiempo del sellamiento, que comenzó a partir de 1844. Y este sellamiento es el sellamiento escatológico, porque el sellamiento en realidad ha sido un sellamiento que ha durado todo el tiempo. Hay sellamiento histórico y hay sellamiento escatológico. En este pasaje aquí es el sellamiento escatológico. Y entonces en este contexto Satanás está actuando y utiliza esos secretos que ha estudiado durante largo tiempo acerca de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir esos elementos en cuanto Dios se lo permita. Y entonces aquí nos habla de la experiencia de Job. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas. El mismo Satanás lo reconoció cuando dijo, tú lo tienes cercado, tú lo proteges, le has dado esto, le has dado el otro. El mismo Satanás reconoce que Dios protege. Y entonces sigue diciendo aquí, Dios es quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelen contra su ley y que enseñen y obliguen a los demás a hacer lo mismo. En el Edén fue una sola ley. Ahora en nuestro tiempo pues ya es la ley de la naturaleza y la ley moral, los 10 mandamientos, y esas leyes que tienen que ver con la salud, la higiene, el bien común, el cuidado de nuestra tierra, las leyes de la alimentación. Entonces la humanidad se ha apartado, y aún el mismo cristianismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Y escuchen aquí esto que dice: favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Pregunta: ¿quiénes son esos que el enemigo favorecerá y hará prosperar? ¿Quiénes son? Bueno, ustedes pueden imaginar, pensar, deducir, pero sin duda alguna hay quienes hacen asuntos de conspiración y que de algún modo tratan de dañar a los habitantes de la tierra. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, el enemigo, que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y de desolación. Ahora mismo está obrando, y ya pues hemos escuchado las noticias acerca de lo que ha pasado o que está sucediendo en Nueva York y en otras grandes ciudades del mundo. Países enteros están sucumbiendo ante este virus que se ha propagado. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, y en las desgracias y calamidades del mar y de la tierra, y en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo,
en las inundaciones y en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos, destruye las mieses casi maduras y a ello le siguen la hambruna, la angustia. Propaga en el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Y ahora escuchen, estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Este es en el contexto de la ira de las naciones, en el contexto de guerras, rumores de guerras, pestes y hambres, en donde el Señor Jesús dice que es principio de dolores. El tiempo de angustia, cual no fue jamás descrito por el mismo Señor Jesús allí en Mateo 24 y en Daniel 12, está más adelante, un poco más adelante. Esto apenas es principio de dolores. Y lo que estamos viviendo ahora, el guardarnos en casa, en quedarnos en casa por un poco de tiempo, por un momento, mientras que pasa la indignación, es un tiempo previo, es decir, por ahora. Esto es principio de dolores, todavía. No ha venido el tiempo de angustia cual no fue jamás. Sin embargo, estas plagas, estos desastres van a ir en aumento. Estas plagas, dice ella, irán menudeando más y más, se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, quebrantaron el pacto eterno. Y entonces cita Isaías 24, 4 y 5. Por cierto, la sección de los capítulos 24 al 27 del libro de Isaías es conocida como el Apocalipsis de Isaías, en donde en esos 4 capítulos está un resumen de los eventos finales, en donde se juzga a los habitantes de la tierra porque precisamente han profanado la tierra, porque traspasaron la ley, torcieron lo recto y quebrantaron el pacto. ¿Cuál pacto? Pues el pacto que fue dado allá en el monte Sinaí. Y ese pacto son los 10 mandamientos, que incluye el 4º mandamiento del día sábado. No el día domingo como día de adoración a Dios, sino el día sábado. Porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas y todas las cosas. Pero el 7º día Dios bendijo, reposó y santificó. Y esto es en contexto a lo que dice Génesis capítulo 2, 1 al 3, que Dios terminó todo lo que había creado y reposó y bendijo el día 7º. Por lo tanto, el 4º mandamiento es un mandamiento vigente y que se encuentra dentro de la ley de Dios, que implica no tener dioses ajenos, no a la idolatría, no tomar el nombre de Dios en vano, honrar a los padres, no matar, no robar, no adulterar, no hablar mal del prójimo y no codiciar, que tiene que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo. De esta manera, la sentencia o los juicios no es otra cosa más que una consecuencia de lo que el ser humano está haciendo. Está violando la ley divina, la ley de la naturaleza y las leyes de la salud.
Y por esa razón la tierra se ha enfermado. Y ahora quisiera que vean aquí cuáles son esas sentencias. Allí en el capítulo 24 de Isaías, la sentencia del juicio. La tierra será totalmente devastada, arrasada, trastornada, saqueada, destruida, y sus moradores serán esparcidos, y su población será disminuida, porque la tierra se enfermó, se debilitó. Versículos 2, 3 y 4. La sociedad, o sea, el pueblo, el sistema religioso, los sacerdotes, el sistema financiero, laboral y mercantil, el esclavo, el amo, la criada, su ama, el que compra, el que vende, el que presta, el que toma prestado, el acreedor, el deudor, versículo 2, se han corrompido. La tierra fue profanada por sus moradores, dice el versículo 5, traspasaron las leyes, versículo 5b, falsearon el derecho, el 5c, quebrantaron el pacto. Y cuando hace referencia al pacto, entonces nos lleva a Éxodo 3, 23 al 17, Levítico 26, Números 18, 19, Deuteronomio 4, 13, 25 al 40, 5, 7, el capítulo 5, 7, 1 al 26, 8, 1 al 20, 9, 1 al 29, y los capítulos 29 y 30, y también el 34, 28, el primero de Reyes 8, etc. Es decir, el asunto del pacto es como una línea fina, un hilo de lino que está en toda la Biblia y que tiene que ver con ese pacto entre Dios y la humanidad, así como ese pacto que Dios hizo con Adán y Eva. Puedes comer de todo, menos del árbol. Puedes hacer todo, pero no todo conviene, no todo edifica. Por lo tanto, debemos seguir siendo fieles a la ley de Dios o a las leyes divinas. En el versículo 11 dice, la fiesta se acabó. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Tuvieron oportunidad y no se arrepintieron. Es decir, es un mensaje de advertencia. Se perdió el vino, se enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó la música, ya no hay canción, todo el gozo se ha apagado, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se apagó y se desterró la alegría de la tierra, dice el versículo 11. En el 12 y 13 dice, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Y entonces nos da qué sucederá en esos eventos finales para los infieles. Terror, foso y red sobre ti, oh morada de la tierra, y acontecerá que el que huye de la voz del terror caerá en el foso, y el que quiere salir de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada de toda la tierra, eternamente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Sin embargo, en medio de la tragedia, hay un grupo que canta de alegría. Porque no todos se desviaron, no todos se apartaron. Y algunos se van a arrepentir. Es decir, van a cambiar su manera de vivir y van a seguir las leyes divinas. Dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová desde el mar, darán voces. Y sigue diciendo, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Ahora, hay algunos personajes que se tuvieron que esconder durante tiempos de persecución y de conflicto. En tiempos donde hubo un decreto de muerte, donde hubo amenazas. Por ejemplo, Moisés, Éxodo 2:2, fue escondido por 3 meses por su madre para que
el faraón no le hiciera daño. David, quien era perseguido por Saúl y lo perseguía injustamente y también dio un edicto de muerte, un decreto de muerte. Se escondió por algunas horas por aviso de su amigo Jonatán. Elías, quien era perseguido por el rey Acab y también hizo un decreto de muerte para que muriera este siervo de Dios, y se escondió por un poco de tiempo en el arroyo de Querib y otro poco de tiempo en Sarepta de Sidón, en total 3 años y medio. Y algunos profetas que fueron escondidos por Abdías, porque Jezabel, esta mujer impía, que más tarde va a simbolizar a la ramera, a la gran Babilonia, a la iglesia apóstata, porque esa mujer quería matar a los profetas, es decir, a los siervos de Dios. Y entonces allí los alimentó con pan y agua. Ahora, quisiera que dirigieran sus vistas o que abran sus Biblias allá en el capítulo 25 de Isaías. Allí hay un cántico profético, hay un cántico de confianza por los fieles de Dios, aquellos que van a aguantar la presión en medio de la persecución y el decreto de muerte. Aquellos que se tienen que esconder un poquito. Aquí es donde se encuentra el pasaje que estamos estudiando. Y es un cántico de confianza por la protección de Dios. Y vale la pena leer todo el capítulo. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad. Tenemos salvación, puso Dios por muros y antemuro, abrir las puertas y entregará a la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera, porque en ti ha confiado. Y aquí quiero detenerme un poco para decir que todo este mensaje es dado en el contexto de aquel día, es decir, el día de Jehová, el día del juicio final. Aunque cuando hablamos de juicio, estamos hablando de un proceso de juicio, un juicio que se da en 3 etapas: premilenial, es decir, antes de la venida de Jesús; milenial, después que viene Jesús y entonces ascendemos al cielo por 1000 años, y durante esos 1000 años se hace un juicio; y el postmilenial, es decir, una vez que termina el milenio, y entonces viene el juicio ejecutorio. Todo esto se comprende mejor cuando lo analizamos a la luz de Daniel capítulo 7 y también Apocalipsis capítulo 20. Y sigue diciendo entonces acá en este cántico profético: porque derribó los que moraban en las alturas, humilló a las ciudades enaltecidas, humilló hasta la tierra y la derribó al polvo, y ésta será pisoteada por los pies del afligido, bajo los pasos del necesitado. Aquí en este pasaje ya estamos leyendo lo que es la ira de Dios. La ira de Dios que se está consumando sobre aquellos que persiguieron a los hijos de Dios mediante su ira, es decir, la ira de las naciones. Dice el versículo 7: el camino del justo es rectitud, tú que eres recto, allanas el camino del justo. También el camino de tus juicios, Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y ahora voy a saltar al versículo 10. Y aquí se muestra la impenitencia, la terquedad, la necedad
de aquellos que no desean arrepentirse. Se mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá justicia. En Apocalipsis dice, y a pesar de estas cosas, no se arrepintieron. Y sigue diciendo, pero no aprenderá justicia, sino que en la tierra de rectitud hará iniquidad. No mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Pero ellos no ven cuando por fin vean, se avergonzarán los que envidian al pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Ese es el juicio ejecutorio. Pero para los fieles de Dios, para aquellos que han confiado, para aquellos que tienen su esperanza en Dios y que son fieles a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo, dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también nos hiciste todas nuestras obras. Jehová nuestro Dios. Y entonces dice en el versículo 16, habla de aquellos que se arrepienten. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron su oración cuando tú los castigaste. Y entiéndase esta palabra castigaste no como un castigo de Dios, sino más bien como una consecuencia de los actos que los mismos seres humanos hemos hecho. A toda acción hay una reacción, a todo lo que tiene que ver con un acto de justicia, pues vendrá una recompensa de justicia. Pero si sembramos injusticia, pues recogeremos injusticia también. Y en el versículo 19 habla acerca de la resurrección. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, en el cual rocío de hortalizas, la tierra entregará a sus muertos. Está hablando de la resurrección de los muertos. Y entonces llegamos al texto en estudio. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre. Es decir, que aunque este pasaje se está refiriendo al tiempo final, cuando Miguel se ha de levantar para permitir que reciban la consecuencia aquellos que se han apartado de Dios, y por otro lado va a proteger a sus fieles, mientras llegamos a ese tiempo vamos a pasar por diferentes tiempos de prueba, por diferentes pruebas de aflicción, y habrá momentos en donde tendremos que refugiarnos, tendremos que escondernos, guardarnos en casa como lo estamos haciendo ahora. Como leímos en la visión de Ellen G. White, estas plagas irán menudeando, van a ir aumentando. Y finalmente llegamos al capítulo 27, que tiene que ver con la destrucción del enemigo, con la destrucción de Satanás, con Leviatán. Dice el capítulo 27, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, matará al dragón que está en el mar,
aquel día cantarle a la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo a cada momento y la regaré y la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, yo los pisotearé y los quemaré a todos juntos. ¿O se acogerá alguno en mi amparo? Que hagan conmigo paz. Sí, que hagan paz conmigo. En otras palabras, es un llamamiento, es una invitación a que procedamos al arrepentimiento, que hagamos un cambio de vida, que busquemos hacer lo bueno y dejemos de hacer lo malo, porque nada bueno le va a acontecer al que haga lo malo. Finalmente Dios va a establecer su reino. Versículo 27, la luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, y brille su gloria delante de sus ancianos. Dios va a establecer su reino aquí en la tierra. Y el pueblo de Dios, mientras esté la tribulación y cuando esté el momento del mayor conflicto, la angustia de Jacob, tiempo de angustia cual no fue jamás, el pueblo de Dios dirá, capítulo 25, versículo 9, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación, porque la mano de Jehová se posará sobre este monte, pero Moab será pisoteado en ese mismo día. Para los fieles de Dios es un día de alegría, un día de gozo, un día de canto, un día en donde nos gozaremos por la eternidad. Pero para aquellos que no hayan querido cambiar, será un día de dolor, de amargura, de tristeza, un día donde los dientes le rechinarán y donde no habrá quien los salve. Hoy quiero invitarte, amigo, que estás escuchando, a que hagas tu decisión a favor de Cristo Jesús. Él no te quiere castigar, Él no te va a castigar, sino más bien vamos a recibir o recibirán las consecuencias de sus actos. Lo que ofrece Dios es perdón, es salvación, es oportunidad y es vida eterna. Ven a Jesús, Él te invita en su amor a que puedas ser salvo. Que Dios te bendiga. Un saludo para todos, un abrazo fraternal y que el poder y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Y si alguno está pasando por una situación de enfermedad, confíe. Dios está allí a su lado. Dios está con ustedes todo el tiempo, pero mayormente cuando están en medio de del horno ardiendo, cuando están en el foso de los leones, cuando están en la peor enfermedad, Dios está allí con ustedes. Se los digo yo que pasé por este momento de prueba y de aflicción. Dios aquí me tiene. Y si Él me está dando vida, es para que predique su palabra, para que muchos puedan venir a la salvación en Jesucristo. Que Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo para todos.